Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haber venido a acompañarnos acá en este acto en que vamos a incorporar a la academia a la doctora Abrams. Estamos muy contentos de eso y vamos a tratar un tema que es de sumo interés para todos y es de interés para el país. De modo que estamos realmente muy satisfechos que nos haya traído esto, que es un tema de su especialidad. Pero, en lugar de introducirla yo, que no soy el especialista, les voy a pedir a Walter Pengue que nos haga el favor de introducir a la nueva integrante de la academia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, don Raúl, por la posibilidad de presentarle a Elena, que de por sí, para mí, además, es un placer, más allá de que entre en la academia, es alguien que conozco hace mucho tiempo y que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Es decir, los que somos un poquito más mozos, si se quiere nada más, es decir, es una bibliografía de referencia para muchos de nosotros. Y particularmente lo que yo estuve leyendo sobre la vida de Elena, ¿no? Es decir, me salgo un poco del protocolo acá, simplemente para contarles que es una científica comprometida, cosa que no es demasiado sencillo de encontrar. Una persona que ha hecho ciencia y una persona que ha hecho ciencia preocupada en la sociedad. Entonces, la presentación que ustedes van a ver y que tienen, digamos, el título allá atrás, inmediatamente la van a tener. Yo simplemente comentarles que Elena es profesora y licenciada de Geografía, que ella tiene estudios de posgrado en formación ambiental, que ha sido directora del IADISA, que de alguna manera todos lo sabemos, es una referencia indiscutida para la Argentina, para América Latina y el mundo en los estudios sobre investigaciones en las zonas áridas, que ha sido investigadora principal del CONICET y actualmente es profesora también de ordenamiento ambiental de la Universidad del Congreso. Actualmente es investigadora del Laboratorio de Certificación y Ordenamiento Territorial y lidera grupos de manera permanente en un trabajo no solamente desde la disciplina, sino desde la interdisciplina. Publicaciones científicas, digamos, muy destacadas y por supuesto también un currículum muy ampliado. A eso también hay que destacar una cuestión, es decir, Elena ha desarrollado conceptos, ha desarrollado metodologías que consolidaron desde un enfoque holístico, integrador, los problemas de la desertificación, desde la problemática mundial de las tierras secas, generando nuevos enfoques científicos que nos continúan y que la continúan, digamos, en su trabajo permanente, en distintas escalas, a nivel local, a nivel nacional y a nivel global. Desde ese punto de vista, Elena también es una referente en los temas del ambiente y la desertificación en América Latina y en el Caribe. Y algo, como les decía al principio, no solamente es una científica de laboratorio, de gabinete, sino de territorio, y en ese sentido simplemente a través de ver sus acciones en el campo, en la zona de influencia donde estuvo toda la vida, creo que es para destacar. En ese sentido también ha ayudado, colaborado, promovido proyectos de investigación y desarrollo, digamos, con una fuerte componente vinculada al desarrollo local. Y algo que Elena comentaba ya hace mucho tiempo, hoy es la bandera de Naciones Unidas en esta discusión. No es un tema menor, yo por eso tomé esta imagen que es de las Naciones Unidas, de la alerta que acaba de salir en el último reporte sobre desastres ambientales, y que dice claramente una cosa, que es que la sequía es humana, es decir, es una acción humana. Y en el sentido también, el último comentario para hacer antes de dejarlos con Elena, es el hecho de que justamente la responsable principal de Naciones Unidas sobre los temas de desastre advierte claramente que para el tema del COVID hubo una vacuna, pero para la sequía y la desertificación no. Entonces, de alguna manera, creo que ahí hay un proceso importante a destacar. Elena, como muchos otros científicos, tuvo que vencer vallas que fueron físicas y vallas intelectuales también. Y como yo a veces digo, muchos de los que estamos trabajando en algunas fronteras de la ciencia abrió fisuras en ese sistema científico. Y gracias a eso creo que muchos de nosotros estamos siguiendo esos pasos. Así que la dejo con Elena, era simplemente esta muy breve presentación que por supuesto acompaña el darle la bienvenida a la academia con mucha alegría. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Walter por la presentación tan cálida. Muchas gracias doctor Estrada Oyuela y a los miembros de la academia por
esta bienvenida. Gracias, Pablo, por acordarte de mí. Y bueno, a todos los amigos y compañeros de la vida que están acá en este momento que es muy importante para mí porque es muy simbólico, muy significativo. Así que les quiero hablar de un problema ambiental en la República Argentina que es la desertificación. Los que me conocen bien no van a encontrar nada nuevo, pero por lo menos ahora está maquilladita como para estar bien presentada. Lo primero que hablamos cuando hablamos de desertificación es dónde ocurre en las tierras secas. Y estamos acostumbrados a ver a confundir los términos, porque es muy importante saber que tierras secas es un concepto paraguas, que engloba todos aquellos territorios del mundo, ecosistemas que tienen algún problema relacionado con la limitación por el agua. Y esta definición abarca todas las tierras donde desde el punto de vista climático las podemos clasificar en hiperáridas, áridas, semiáridas y subhúmedas secas. En esta definición, entonces, tenemos tierras secas como el concepto paraguas, la clasificación climática y vulgarmente hablamos de los desiertos cuando nos referimos en esta clasificación a los hiperáridos y a los áridos. Este es el índice de aridez, que es el primer indicador que utilizó la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que se basa en la relación precipitación-evapotranspiración potencial para clasificar las categorías de aridez. De ahí vienen los términos desde hiperárido a subhúmedo seco. Y este es un mapa de las tierras secas del mundo. Lo que me interesa que vean acá es, no sé si se puede señalar, ¿se ve? Sí. Esta línea, que es la línea de Brandt, que lamentablemente divide los territorios de países desarrollados de los territorios de países no desarrollados. Como pueden ver, la mayor parte de las tierras secas son países en vías de desarrollo. Y no es poca cosa porque constituyen el 40% de las tierras emergidas del planeta, con 151 países que adhieren, ahora son más, a la Convención, millones de personas afectadas y lo que llamamos los inmigrantes de la tierra, que son las personas que más la sufren. Pero antes de entrar en los problemas de las tierras secas, yo quiero enfatizar un poco en los beneficios, en los bienes y servicios que proveen las tierras secas. Con respecto a la biodiversidad, tenemos plantas y animales excepcionalmente adaptados a condiciones extremas y variables. Ustedes vean todo esto con la óptica del escenario de cambio climático y ahí vamos a ver realmente por qué son tan importantes las condiciones de las tierras secas. Tenemos un gran almacenamiento de carbono, mayoritariamente en el suelo, recursos para energías alternativas como la solar, la eólica, la geotérmica, recursos muy importantes para el turismo, vastos territorios abiertos que son un imán para la gente que vive en las grandes ciudades y desde el punto de vista cultural y espiritual son fundamentales. Las tres grandes religiones del libro son civilizaciones que nacieron en las tierras secas. Y con respecto a la producción de alimentos, algunas de las más altas densidades de ganado en el mundo las encontramos en las tierras secas, desde cabras, camellos y animales domésticos, fuentes de muchos recursos. Con respecto a los recursos hídricos hay una gran variabilidad, desde cuencas con menos de 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado a los hiperáridos de los desiertos costeros como Lima, donde tenemos 400 personas por kilómetro cuadrado. Y, por supuesto, volviendo a la producción de alimentos, son las tierras secas intensamente utilizadas para la producción de alimentos.
algunas de las mayores cosechas de alimentos, como el trigo, el sorgo, el mijo, son originarios de tierras secas. Y variedades silvestres de estos centros de origen también sirven como fuente de material genético para el desarrollo de variedades resistentes a la sequía. Bueno, ahora con los transgénicos lo estamos superando, pero después podemos conversar un poco con respecto a eso. Pero bueno, siempre estamos acostumbrados a hablar de las restricciones de las tierras secas. Yo quiero poner esta cuestión en cuestión, justamente. Quiero provocar un poco la discusión. Para mí, nosotros siempre decimos que las tierras secas son ecosistemas muy frágiles. ¿Cómo puede un ecosistema ser frágil si es capaz de reaccionar inmediatamente ante un estímulo? Ya sea un estímulo negativo, donde llegamos a la desertificación, como un estímulo positivo, como es mayor cantidad de agua y llegamos a los oasis irrigados, que son los mayores productores de alimento en determinadas regiones de nuestro país. Entonces, no confundamos sensibilidad y resistencia con fragilidad, porque eso es muy peligroso. Y sobre todo es muy peligroso cuando tenemos que pedir financiamiento para el desarrollo de las tierras secas. Las tierras secas son sensibles a reaccionar rápidamente, tanto positiva como negativamente, a impactos positivos o negativos. Y ahí radica su fuerza y su oportunidad para poder intervenir con éxito en su capacidad de regeneración y sustento. Esa es una muy buena noticia, porque significa que con muy poco podemos recuperar lo que está degradado, que es mucho. Y entonces también quiero someter a consideración el concepto de resiliencia en las tierras secas. No, volvemos a decirlo, no confundamos sensibilidad y resistencia con fragilidad, son sensibles y ahí radica su capacidad de intervenir con éxito en la regeneración. Y el caso más interesante y más concreto es el caso de los humedales de tierras secas. Esto va para vos, Rubén, en donde todos sabemos los bienes y servicios que brindan los humedales, no hace falta desarrollarlos, pero en los humedales de tierra seca, cuando se corta el abastecimiento de agua, cuando hay una sequía, tenemos lo que aparece acá arriba, estos son los humedales de Guanacache, y es una devastación. Basta un pulso de agua, basta una lluvia para que todo resurja inmediatamente y nos demos cuenta de la capacidad de regeneración. Y además, en las tierras secas tenemos la población que vive en las tierras secas, con un despliegue de estrategias para adaptarse a los cambios, ya sean cíclicos o excepcionales. En las tierras secas lo único que vale, lo único permanente es la variabilidad. Entonces, una población que se adapta a la variabilidad ha encontrado un verdadero tesoro de supervivencia. Son prácticas que están ligadas a la memoria colectiva de esa comunidad y a la reproducción social, que organizan las acciones en materia de recursos naturales y permiten a los grupos sociales dialogar con el cambio y adaptarse al cambio. Y eso también les pido que vayan pensando en el escenario de cambio climático. Estas condiciones les permiten a estas poblaciones superar los umbrales de incertidumbre que caracterizan a estas tierras, colocando a los grupos sociales sobre un amplio margen por encima de las condiciones de variabilidad. Y bueno, es obvio entonces que las tierras secas ofrecen un ejemplo para otros ecosistemas en todo el mundo que también se ven afectados por las condiciones de variabilidad asociadas con escenarios de cambio climático. Nosotros, los habitantes de tierras secas, digo nosotros porque yo vivo en Mendoza, hemos sabido dialogar a través de milenios con los escenarios de incertidumbre
que se extenderán a otras áreas en el futuro cercano y que constituyen una de las principales preocupaciones de las convenciones internacionales y de los estados nacionales. Entonces tenemos mucho para aprender de lo que sucede en las tierras secas. Esto es, por ejemplo, acá, esto es una ciudad precolombina, es el reino de Chimú, en Brasil, la ciudad de barro que todavía persiste, y esto es Petra, en la ruta de la seda. Entonces, me parece que queda claro que los ecosistemas de tierras secas proveen una amplia gama de bienes y servicios, soportan una flora, una fauna y poblaciones humanas únicas en el mundo. Entonces, la inversión en el desarrollo y la conservación de estos bienes y servicios pueden aportar mucho a los pobladores de las tierras secas y al mejoramiento de los estilos de vida, la seguridad alimentaria y el alivio de la pobreza. Sin embargo, el principal problema ambiental que tienen las tierras secas es la desertificación. Desertificación es una palabra que viene de facere desertum, hacer desiertos. La sociedad expande o fabrica las condiciones de desiertos. Y es en realidad la pérdida a largo plazo de la capacidad de soporte de estos ecosistemas de tierras secas para la producción de bienes y servicios. Y para peor, aumenta las condiciones de pobreza y amenaza la calidad de vida de normalmente aquellos que viven más dependientes de los recursos naturales. Entonces, degradación de tierras, desertificación es la degradación de tierras en un ámbito muy específico que son los ecosistemas de tierras secas. Desde el árido, porque consideramos que el hiperárido ya no se puede desertificar porque no vive mucha gente, hasta el subhúmedo seco. Y la degradación justamente es el proceso que ya hemos dicho que disminuye la capacidad o potencial de la tierra para producir estos bienes y servicios. La lucha contra la desertificación empieza en Río 92, ahí nos conocimos con el doctor Estrada Oyuela, en una circunstancia no muy agradable para él. No cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos fue muy agradable. Eso sí. Había una tercera. Había una tercera en discordia ahí que marcó el país. La tuvimos que aguantar en desertificación también. Nos quería a toda costa cambiar el concepto, porque tenía una periodista que era su gran asesora en temas científicos, que le decía, desertificación no es una palabra del idioma castellano, tienen que decir desertización. Nos hizo cambiar. Nos comunicamos con la Academia de Lenguas Españolas y le mandaron un fax en aquella época diciéndole, señora, no sea bruta, está estipulado por la Convención de Naciones Unidas que desertización son los procesos naturales que provocan la aridización del clima. Desertificación son los procesos antrópicos más las naturales. Ahí se dio cuenta. Bueno, decíamos que en Río 92 se negociaron las dos grandes convenciones, los grandes tratados internacionales de biodiversidad y cambio climático, los primeros tratados internacionales, y se sentaron las bases para negociar en el 94 la Convención de Desertificación, porque en ese momento no había consenso a nivel internacional de que fuera un problema global, porque los países africanos, que estaban muy acostumbrados a recibir todo el asistencialismo de las Naciones Unidas para luchar contra la desertificación, pregonaban a troche y moche que la desertificación era un problema del África. Entonces, en ese momento, un grupo de científicos de América Latina nos propusimos trabajar en nuestros países y demostrar que la desertificación era un problema también de América Latina, y otros de otros países y de otros continentes hicieron lo mismo. Y así llegamos al 94, donde se celebra
la Convención de Desertificación. Argentina creo que fue el país número 60 en ratificar la Convención, muy tempranamente. Y bueno, en este momento más de 195 países, no es muy grande, tiene un secretariado, un comité de ciencia y técnica y puntos focales nacionales, que yo agradezco que estén acá las representantes de ese punto focal, con los que hemos trabajado muy bien durante muchos años. Y el instrumento con el que se maneja la convención y los puntos focales son los programas de acción nacionales. Es una convención que trabaja con planificación. Entonces, la desertificación es consecuencia de la deforestación, el pastoreo excesivo, las malas prácticas de riego que ayudan a socavar la productividad de la tierra, pero fundamental y básicamente es consecuencia de la falta de jerarquización de las políticas estatales en las políticas ambientales. Porque si nosotros lográramos que el ambiente fuera una política de Estado en la República Argentina, tendríamos muchos menos dolores de cabeza que los que tenemos. Y desertificación encuadra plenamente en las ciencias ambientales. Y además, cuando esas políticas se tienen en cuenta, son muy difíciles de implementar porque la misma sociedad está preocupada por otras cuestiones más urgentes, como los problemas urbanos, la violencia, la economía, la educación. Y es uno de los problemas más graves del tercer mundo, porque los países en desarrollo son los más afectados, porque la recuperación de las tierras que están afectadas se ve agravada por las condiciones de pobreza, la inestabilidad política, las deudas nacionales, el desequilibrio territorial y los procesos de concentración propios de la globalización. Y esto lo quiero recalcar especialmente, todas las iniciativas de desarrollo de las tierras secas muchas veces fracasan en despertar interés en los órganos de financiamiento, porque esos órganos se fijan más en los riesgos y en las capacidades nacionales para hacer contraparte y en los problemas de las tierras secas, y no se fijan en el rango de bienes y servicios que las tierras secas ofrecen y que se podrían mejorar de una manera espectacular con muy poca inversión. Entonces, cuando nos focalizamos con programas en las capacidades de producción de estos ecosistemas, incorporando un paquete tecnológico adecuado para el uso sustentable de los recursos, consolidando la seguridad alimentaria y la participación y el empoderamiento de las comunidades locales, estamos realmente luchando contra la desertificación. Por eso debemos entender que la desertificación, para trabajar en desertificación, debemos entenderla como un problema complejo. Entonces, yo les voy a contar acá muy rápidamente cómo hemos contribuido a lo largo de los años, y yo quiero agradecer especialmente a mi grupo de trabajo, porque, bueno, es como si ellas, porque son casi todas mujeres, estuvieran aquí en este momento y nada de esto hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado intensamente durante muchos años. Entonces, lo que hicimos fue un enfoque metodológico y una metodología para la evaluación integrada de la desertificación enfocada a la planificación y gestión. Entendiendo a la desertificación como un problema complejo. Y acá, bueno, muchos de ustedes recordarán al doctor García, que fue el creador de la teoría de sistemas complejos y que aportó muchísimo a estos desarrollos. Fue uno de los creadores del CONICET también. La desertificación es un problema complejo, sistémico por naturaleza, que afecta a la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas de las tierras secas y comprende las relaciones múltiples entre los procesos que abarcan factores biofísicos, socioeconómicos, políticos e institucionales, teniendo constantemente en cuenta las escalas espaciales y temporales del fenómeno. Y bueno, según Rolando García,
estas son las características de los sistemas complejos, la interdependencia, la interdisciplina, los límites del sistema en el tiempo y en el espacio, la relación con otros sistemas de contexto. Y hay algo que me parece muy importante y es trabajar sobre las relaciones, los flujos de información y también que exige el compromiso del investigador que está trabajando en estos temas de hacer algo para solucionar de alguna manera dentro de sus posibilidades. No se le pide a nadie que invierta parte de su sueldo, aunque algunos lo hacen, pero tratar de contribuir a solucionar el problema. Y la manera más fuerte de hacerlo es contribuir a las políticas públicas. Y bueno, esto es algo muy didáctico para entender que la desertificación se produce en la interfase de los subsistemas físicos, biológicos, socioeconómico e institucional. Todos conocemos el subsistema físico-biológico, es muy fácil, los suelos, los pajaritos, el clima. Ya cuando hablamos del socioeconómico las cosas empiezan a complicarse, pero se complican mucho más cuando queremos hablar de los dos y sobre todo cuando queremos hablar de las relaciones. Ahí tenemos un problema, pero tenemos un problema complejo. Entonces el abordaje de los problemas complejos realmente no es complicado. Hay que abordarlos como problemas, con una metodología específica que lo aborde en su integralidad. Y esto es un grafiquito para que ver las relaciones entre el medio físico-biológico y los grupos sociales, la oferta de recursos, la demanda de recursos, la utilización de recursos, y esto es bien importante, porque la utilización de esos recursos en el espacio y en el tiempo se hace siempre según un estilo de desarrollo. Entonces, es fundamental que vayamos reteniendo esto. Ya vamos a ver algo con respecto a los estilos de desarrollo. ¿Qué hicimos nosotros para trabajar? Pasar del discurso a los números, porque si no, nadie nos llevaba el apunte unos cuantos años atrás. Entonces empezamos a hablar de indicadores de los subsistemas y cómo estos indicadores influían en los procesos y cómo se podían cuantificar y cómo se podían llegar a un modelo de evaluación. Y hicimos un procedimiento que es un procedimiento que tiene una ventaja, que es un procedimiento participativo. Entonces nos permite trabajar con todos los actores de un problema, los grupos sociales involucrados, los tomadores de decisión, los científicos, los técnicos, las ONGs. Entonces no me voy a detener en esto está publicado y después esto estuvo muy bueno porque lo usamos con el grupo de trabajo del Observatorio Nacional de Evaluación de Tierras y de Certificación para ver los desarrollos conceptuales y metodológicos. Y bueno, vamos a Argentina, que no es el país de las vacas y el granero del mundo, aunque lo sea. En realidad, para nosotros, Argentina es un país seco, afectado por desertificación. Y si ustedes ven este mapa, que es un mapa muy discreto, que es un mapa que hemos hecho en el observatorio, ven que el 66% del territorio nacional, probablemente más, son tierras secas. Y ahí vive el 23% de la población. Las tierras húmedas son solamente el 33,8%, con, por supuesto, el 77% de la población que es mayoritariamente urbana. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos. Y sin embargo, las tierras secas proveen el 12% del total de los recursos hídricos superficiales y las actividades productivas se desarrollan fundamentalmente en focos irrigados en el oeste de la Argentina, los llamados oasis, que también están desertificados. Y bueno, a nivel del país tenemos datos preocupantes que vienen del Programa de Acción Nacional, que lleva adelante y aplica el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El 40%
de las especies vegetales y animales están en riesgo de extinción, de desaparición. La disminución del 66% de la superficie forestal natural en los últimos 75 años por sobreexplotación. La deforestación del bosque nativo de 850.000 hectáreas por año. Si seguimos así, en el 2036 nos vamos a quedar sin bosque nativo. Y todas las consecuencias que la deforestación produce en los desajustes climáticos, las inundaciones y todo tipo de cosas. Y el motor del proceso de desertificación es la expansión de la frontera agropecuaria, donde siempre es lo mismo. Ahora es con la soja, que es una commodity, que es un cultivo muy bien cotizado. Antes fue el algodón, no hemos descubierto nada en los últimos tiempos, que se siembra hasta en territorios marginales que en otros momentos hubiesen sido dejados de lado. Y se provocan tremendas degradaciones, ¿no? La población es la que más sufre en estas tierras secas, donde se caracterizan por la tenencia, problemas en la tenencia de la tierra, el ausentismo, las dificultades de mercado, la escasez de infraestructura, y terminamos aumentando la pobreza en las áreas urbanas, porque la gente como alternativa, como estrategia, migra primero a los primeros centros poblados que están más cercanos y después a las grandes ciudades. Bueno, estos son los procesos de desertificación, no hace falta que me expanda mucho en esto, pero les quiero mostrar una galería de fotos de desertificación en el país. Esto es Fiambalá, el valle de Fiambalá, el valle del río Abaucán, en la provincia de Catamarca, donde había un oasis agrícola, un valle con vid, y por la deforestación de la cuenca alta y del bosque de algarrobos, realmente se inundó con médanos, es un mar de médanos. Y bajó tanto la napa freática que se terminaron de secar todos los algarrobos. Esto es en el suroeste de provincia de Buenos Aires, el partido de Torski. Pueden ver la voladura de suelos. Esto fue denunciado hasta por la NASA, que se veía la pluma de suelo que sobrevolaba sobre Bahía Blanca y el río La Plata y el océano. Acá se ven microyardanes, más o menos 20 centímetros de suelo, se volaron por mal manejo, porque está en una zona de cotono entre la pampa húmeda y la Patagonia, es un semiárido, y hay momentos en que tienen mucha cantidad de lluvias y el manejo ganadero lo hacían al estilo de la pampa húmeda. Entonces, cuando vino la sequía, se sostuvo la sequía, después llegó en la década del 90 todos los problemas económicos que hubieran en esa época, el endeudamiento con el banco, con los bancos, los productores quebraron, abandonaron y se terminó de desertificar todo. Esto es el Aconcagua, en Mis Pagos, en donde podemos encontrar desertificación en la laguna de Orcones, en el sistema de las lagunitas y vegas de Orcones. Esto fue en la década del 80, donde estaban construyendo el complejo aduanero fronterizo y a un gran planificador autóctono de la provincia se le ocurrió que quería sacar el agua para el complejo aduanero haciendo drenes, peines, en el sistema de vegas y lagunas. No solamente no obtuvo agua, sino que secó. Pusimos un recurso de amparo y actualmente se ha recuperado completamente. Bueno, las cataratas del Iguazú, que no hace falta que les explique que esto es todo material, el caudal sólido que viene del monocultivo y la desertificación en el sur del Brasil y que entarquina nuestros puertos con problemas de infraestructura. Esta es una comparativa del Observatorio de la Tierra de la NASA entre una foto del año 2000 y una del 2019. Fíjense, esta es la del 2000, y se ve los alrededores de Salta mezclados con tierras deforestadas y bosque,
2 décadas después, prácticamente todo es grandes campos y deforestación. Y bueno, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el 2020 se perdieron 33.222 hectáreas de bosques en Argentina. El 80% de la deforestación en Argentina la concentran las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta. Y entre el 98 y el 2018 hemos perdido 6,5 millones de hectáreas de superficie boscosa. Esto no resiste el menor análisis, ¿no? Y por supuesto por la expansión agropecuaria, desarrollos agrícolas, rendimientos inmobiliarios, y ni hablemos de los incendios que utilizan para desmontar y que no nos tenemos que ir al Chaco. Vámonos al delta del Paraná y veamos qué es lo que está pasando con los incendios intencionales. Muchas veces los incendios son intencionales para poder hacer posteriormente el negocio inmobiliario. Y bueno, esto va a ser algo muy conocido para Vanina. No todo es negativo. Desde la UNCCD hay un programa que se llama PRICE, que intenta que cada país reporte los avances que va teniendo en la aplicación de los objetivos estratégicos de la Convención. Tendencias en la cobertura de terrestre, en la productividad, las reservas de carbono en superficie del suelo y la proporción de tierra degradada. Y este es nuestro mapa, que es el informe del 2018 del PRICE, es el hijo de Vanina y de Laura. Y lo que quiero que vean es que la mayor parte del país está expandiendo la degradación. En verde está solamente hay un pequeño incremento de la productividad y en blanco es lo que se ha mantenido estable. Y bueno, siguiendo con las buenas noticias, también a nivel nacional hay un esfuerzo para trabajar con mucho esfuerzo en el Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación, que es un sistema nacional de evaluación y monitoreo a diferentes escalas, basado en un abordaje integral, interdisciplinario y participativo. Se sustenta en el enfoque en redes de organizaciones científico-tecnológicas y políticas que provean datos y conocimientos y al mismo tiempo incorporando usuarios de toda esta información. Bueno, aquí estamos casi todos, 211 integrantes, es increíble cómo ha crecido. Esto se hizo de la nada prácticamente, con un pequeño subsidio del CONICET al principio y después con esfuerzos del Ministerio. Y todo es por vocación y por compromiso de los miembros del observatorio, ¿no? Lo interesante es que el observatorio es una relación muy interesante entre política y academia, porque la coordinación de la comisión directiva la ejerce el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Pero los miembros de la comisión directiva somos representantes del IADISA, del CONICET, de la UBA, del INTA. Entonces, todas las decisiones se toman en conjunto, ¿no? Y bueno, esta es la estructura del observatorio, con esta comisión directiva que les acabo de mostrar. Y el corazón, la columna vertebral del observatorio son los sitios piloto. Tenemos 23 sitios piloto en todo el territorio de la República Argentina, porque trabajamos tierras húmedas y tierras secas. Y hay una comisión asesora que es una comisión ad hoc que se reúne para aportar también asesoramiento. Esto es como fue creciendo los hitos en la construcción del observatorio. Empezó en el 2011, se declaró de interés legislativo, publicamos libros, hicimos simposios, fuimos agregando cada vez más sitios piloto, nos agregan
porque sí, hay todo un protocolo de incorporación, hay que cumplir con muchas condiciones, y la gente lo que fundamentalmente tiene que tener es resistencia, porque normalmente se mantienen con mucho esfuerzo personal. Bueno, esto es la misma metodología parecida, nada más que les mostraba al principio, pero adaptada a nivel nacional y a nivel local. Y lo que tenemos a escala nacional son mapas interactivos, repositorios de datos, tenemos cartografía propia del ONDIRT, elaboración interinstitucional de cartografía, sobre todo con el INTA, proyectos relacionados con la generación de cartografía y colaboramos en el reporte de indicadores nacionales de la UNCCD. Estos son los sitios pilotos que están sujetos realmente a todo un proceso de homogeneización de información y de publicidad de la información. Realmente es un esfuerzo muy interesante. Y esto es para que si quieren visitar el sitio web del ONDIT, donde tenemos publicaciones, proyectos, metodologías, indicadores, manejo sustentable de la tierra. Realmente sí creo que es un ejemplo exitoso de la articulación generada entre el sector político y el científico tecnológico en el país. Y bueno, voy a ir más rápido para no cansarlos mucho. Vamos a hablar del punto crítico en este momento, que es la sinergia entre desertificación y cambio climático. No hace falta que me expanda mucho, acá hay grandes especialistas en cambio climático, pero todos sabemos que hay cambios en la temperatura media de la superficie en verano y en invierno. Estos son los modelos del Servicio Meteorológico de Inglaterra y que indican sobre todo un aumento de temperatura en la región andina y zonas cercanas, con valores más altos de verano y también en las latitudes más bajas para el periodo 2070-2100. Esperamos un aumento de temperatura de 3 grados en verano a 5 grados centígrados en relación con el intervalo en los Andes argentinos. En los meses de invierno la temperatura aumentará a un ritmo de entre 1 a 3 grados centígrados. Este aumento de la temperatura es mucho peor en zonas sensibles como la de los Andes, porque va a aumentar sustancialmente la evapotranspiración regional, alterando las relaciones entre la precipitación líquida y la sólida, que es la nieve. Nuestros ríos son nivoglaciales, y multiplicando la distribución, modificando la distribución estacional de la descarga de los ríos andinos. O sea, se van a anticipar los picos de escorrentía, lo que significa que vamos a tener el agua de escurrimiento en épocas en que las plantas no lo necesitan, no como ahora que viene justo cuando la vid necesita el recurso. Y esto en relación con la precipitación. Para el mismo intervalo, las simulaciones, estamos hablando de modelos, indican un aumento de la precipitación del verano en las regiones llanas subtropicales de 90 a 300 milímetros. Este aumento contrasta con reducciones de magnitud similar en la zona central y patagónica de la cordillera de los Andes. Y este es el principal problema que está enfrentando la región centro-oeste y Patagonia, que es la incertidumbre sobre el comportamiento climático en el medio y largo plazo frente a los escenarios de cambio climático y sus sinergias con la desertificación. Los glaciares, estos son trabajos que ha hecho Elianigla, de los Andes son las más importantes reservas naturales de agua que tenemos en la región. Y en Elianigla nos dicen que estas reservas están perdiendo volumen año tras año. Y de continuar esta tendencia, los ríos van a depender probablemente exclusivamente de las nevadas. ¿Por qué? Ahora tenemos poca nieve.
Entonces, la nieve que precipita no alcanza a cubrir las necesidades de caudal. Entonces, ¿qué alimenta el río? El glaciar. Pero el glaciar es como si estuviéramos extrayendo el capital, no el interés que sería la nieve. Entonces, en algún momento, el glaciar se va a acabar y la nieve, vamos a depender absolutamente de la nieve. Y entonces esto muestra un escenario muy preocupante para los asentamientos y los usos de la tierra. Vamos a cambiar los regímenes fluviales de uno glacial a uno glasipluvial y luego a un pluvial probablemente. Como resultado, se espera que la escorrentía total va a aumentar a medida que los glaciares comiencen a derretirse y luego va a disminuir. Eso es lógico, siguiendo el descenso del área cubierta por nieve y por hielo, alternando periodos de crecida con periodos de escasez. Y los picos de descarga van a pasar de los meses de verano, cuando la demanda es más alta, a primavera e invierno, con consecuencias bastante graves para la agricultura. Si sumamos los procesos de desertificación generalizados en todos los ecosistemas, la vulnerabilidad aumenta exponencialmente. En resumen, el agua del deshielo va a disminuir, mientras que la precipitación del verano va a aumentar. Ya está sucediendo. Ya tenemos un aumento muy grande en la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones estivales y las precipitaciones de nieve son altamente irregulares. En Mendoza hace 10 años que estamos en crisis hídrica y en este momento los principales aparatos hídricos están trabajando con el 40% de la media histórica. O sea, realmente la cosa está muy preocupante. El dique Carrizal ha bajado 18 metros el nivel del pelo de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a haber necesariamente un cambio en la cultura tradicional de la gestión del agua en estas zonas. El reto es analizar cómo nos vamos a adaptar a estos cambios. Tendríamos que lograr una mayor eficiencia en el uso del agua que viene de la cordillera, que va a ser cada vez menos, a mitigar los efectos desfavorables de la creciente precipitación estival. Ahora tenemos aguas mucho más salvajes que precipitan sobre los piedemontes y las llanuras y no las sabemos manejar, solamente escurren y provocan daños, no las podemos reservar. Y necesitamos gestionar planes de desarrollo integral de las tierras secas, pero fundamentalmente implementar una gobernanza ambiental participativa. Y les decía que nos fijáramos bien en el tema de los modelos de desarrollo, porque no es casual. Entre qué modelos de desarrollo podemos elegir. La desertificación siempre es fruto de un modelo de desarrollo que no ha tomado en cuenta la sustentabilidad. Y es importante porque nunca hablamos de eso, nunca se somete a discusión. Y sin embargo, tenemos extremos en los modelos de desarrollo. Según el Global Desert Outlook del PNUMA del 2006, tenemos desde un escenario que denominamos Cadillac, acordándonos del fastuoso auto de la década del 60, que gastaba gasolina como loco, que implica una transformación profunda de las condiciones naturales de las tierras secas, con mucha inversión de capital e infraestructura, creando condiciones de alta artificialización y dependencia. Ejemplo, Las Vegas. Ejemplo, las grandes ciudades del Golfo. La otra posibilidad es dejar todo como está, que muchos creen que es la solución, poner un cierre perimetral en las tierras secas y que la gente se vaya a lugares más favorables. Y a mitad de camino, entre estos dos caminos, se encuentra lo que llamamos en el PNUMA el desarrollo en parches. O sea, trabajar con inteligencia el modelo de desarrollo, trabajar desarrollando las partes más favorables, conservando las partes que no son tan favorables y
logrando de este modo un desarrollo territorial para estas zonas. Y acá les quiero mostrar nada más cuál ha sido el modelo de desarrollo argentino. Esta es la densidad de población. Fíjense que las tierras secas solamente presentan enclaves de población, todo se concentra por acá. Estas son las vías férreas y los caminos, la infraestructura vial, a la que les hemos sumado las localidades que van acompañando normalmente a esa infraestructura. Todo es concéntrico en Buenos Aires, en el puerto. Y el estilo del desarrollo es el modelo agroindustrial. No tenemos otro modelo. Entonces, este modelo desarrolla esta parte nuclear y el resto lo vimos con las economías regionales, hay que ver qué se hace. Y bueno, tenemos grandes problemas entre la sinergia entre desertificación y cambio climático global. Este modelito lo hicimos con Ricardo Villalba, de Lianigla, donde comparamos las proyecciones del calentamiento a nivel global con el escenario de desarrollo de tierras secas. Y vemos que con el escenario Cadillac la cosa se multiplica en sus consecuencias negativas. Y bueno, cualquier modelo que elijamos, siempre tenemos que pensar que en las bases tiene que estar el conocimiento. Y me parece que una de las cosas que tenemos que pensar es en la gestión sostenible de las tierras secas, porque la degradación de la tierra no es un proceso lineal, es un proceso complejo, responde a múltiples causas y las respuestas tienen que ser complejas también. No podemos pensar que respuestas simples, como plantar arbolitos, es una manera de recuperar las tierras degradadas, o que simplemente el abandono de la tierra va a conducir a la recuperación. La sostenibilidad es un camino. Tenemos que hacer negociaciones, tenemos que acordar el camino hacia la sostenibilidad. Y bueno, el paquete tecnológico que podemos implementar son cultivos sostenibles, la administración de los pastizales, la seguridad del agua, fundamentalmente incentivos políticos y cambios legales, la investigación y creación de capacidades y lo más importante, inversión. Tenemos que lograr inversión para revertir la degradación de las tierras secas que muchas veces han provisto sus bienes y servicios para el desarrollo de otros territorios. Entonces, ya con esto terminamos, tenemos que la gobernanza ambiental, en un sentido más amplio que el sentido técnico e institucional, debe ser entendida como una nueva relación entre el Estado y la sociedad que considere la participación de los actores involucrados y se constituya en un espacio de alianzas y cooperaciones que pueden verse influenciadas por conflictos que surgen por el impacto de las asimetrías sociales y sus efectos en el medio ambiente. Pero justamente ahí está la capacidad de negociación. Y las acciones en torno a promover la gobernanza deben considerar el fortalecimiento de las instituciones, no solo nacionales y provinciales, sino también municipales y locales, y para incidir en las políticas públicas, leyes, normas y mecanismos legales e institucionales. Y fundamentalmente tener en cuenta la difusión del conocimiento desde su formulación a su validación. Entonces, para terminar, necesitamos fortalecer la participación y el control sobre los mecanismos financieros para garantizar el desarrollo sustentable como uno de los pilares de la gobernanza. Esto es todo. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por su intervención. Nos deja llena de plagados de preguntas y cosas para imaginar soluciones. Tengo el placer de
entregarle su diploma como académica del número. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy lindo. Si quiere guardarlo acá, le va, Sí. porque para llevarlo es complicado. Muy bien. Sí, ahí parece que Pablo... Bueno, muchas gracias, Elena, y bienvenida a la Academia. A mí me surgen dos preguntas en dos aspectos. Uno a nivel internacional. A mí, por lo sabés, me tocó estar en la interfase cambio climático de certificación en la Convención, en algunas reuniones, y siempre me dio la sensación que la Convención era la hermana pobre de biodiversidad y de cambio climático. Y el otro problema que noté, que a diferencia de biodiversidad y cambio climático, hay más una como que no toca en el territorio, o sea, como un mayor nacionalismo de todos los países participantes que está impidiendo un real avance de las negociaciones en la disciplina y en la aplicación de soluciones. ¿Es así o...? Yo creo que las dos cosas que estás planteando son así. Por una parte, nosotros mismos decimos que es la pobrecita de las convenciones, porque no tiene una ventanilla de financiamiento propia. Nosotros nos financiamos con ¿cómo se llama? El JEF, que es la ventanilla de financiamiento para todas las convenciones, pero no podemos competir con el financiamiento que viene para cambio climático, para biodiversidad. Y a nivel nacional hay un tema que no lo mencionaste, pero que me preocupa, que es el tema de la minería del litio. ¿Qué impacto está teniendo? Porque aparte son parches, en realidad dentro de la problemática de cambio climático, para mí es un problema de una solución parcial que no va a traer una solución real, pero que me preocupa sobre todo el uso excesivo de agua en la minería de litio en zonas áridas y semiáridas. Están trabajando, no manejo mucho el tema, pero sé que en el CCT de Mendoza hay gente de un instituto de ciencias exactas que están trabajando en un proceso de depuración del litio que no requiere tanta agua. De todas maneras, creo que hay que tomarlo con pinzas, desde muchos aspectos. Todo el tema de la minería es muy complejo y se remite fundamentalmente a la falta de fiscalización y control y a la falta de valor agregado que dejan estos procesos de extracción en las comunidades o en la economía nacional o provincial. O sea, ahí hay una cuestión de base que hay que solucionar y que es la que genera la desconfianza de la gente. En muchos casos, en las tierras secas es un gran competidor por el uso del agua, sobre todo lo estamos viendo en San Juan. En San Juan, con la actividad minera que hay en la zona alta, ha cambiado profundamente la situación del río San Juan, por ejemplo. Y con respecto al litio, es un problema complejo porque, por una parte, es una gran tentación para un país que necesita finanzas, que necesita recursos financieros, y por otra parte, se utiliza muchísimo para reservar las energías no convencionales. O sea, si no existiera el litio, no podríamos estar trabajando con la energía solar, por ejemplo. Y para las grandes baterías de larga duración. Entonces, yo la verdad que tengo un problema existencial con eso. Por una parte, digo, bueno, hasta que no estén garantizadas la fiscalización y el control y el aporte a las comunidades y a los gobiernos, bueno, paremos, pero no puede ser indefinido. Gracias. Quiero hacer un par de comentarios. El primer comentario de Pablo es cierto, digamos, sólido. Se produjo una dispersión de las convenciones por incapacidad del NUMA.
Es decir, no debería haberse dispersado el sistema de convenciones como se ha hecho, y hoy se está discutiendo. Las convenciones químicas, digamos así, tienen una cierta unión, pero además, tener separados de certificación de cambio climático es una cosa realmente notable, y biodiversidad también. Entonces se produjo por cuestiones personales en los grupos que estaban negociando, y eso fue un defecto que hay que resolver. Y está siendo reconocido, progresivamente se va reconociendo. Lo que pasa es que, como hay una gran resistencia al gobierno universal, también hay una gran resistencia a que se junten estas cosas. La otra cosa es cierto que la minería tiene, practicada de la manera que suele hacerse por acá, un altísimo consumo de agua. Pero el tema es la utilización de la centrifugación en lugar de los métodos que se usan con agua. Y esto requiere una regulación estatal que ponga en orden el punto. Y entonces, en el caso de San Juan está clarísimo. Yo lo tuve cuando había diferencias con Chile sobre esto y yo estaba en funciones. Pero tienen posibilidades de mejorarse, lo que pasa es que no están a la vista. Lo de la minería yo creo que está más cerca, porque podría depender de nuestro propio gobierno, y no veo que haya ninguna intención. Me parece que... Hay que cambiar las reglas del juego. Claro. Sí, bueno, bienvenida a la academia. Es un gusto escucharla. Y primero, antes quería hacer un comentario continuando con la reflexión sobre el litio. La gran demanda de litio proviene de los fabricantes de automóviles. Fabricar un automóvil nuevo, según la propia declaración de sus fabricantes, eléctrico, requiere emitir 30 toneladas de dióxido de carbono. Si uno lo analiza, la cantidad de kilómetros que puede recorrer con 30 toneladas de emisiones, mejor conservar el auto viejo, porque lo puede manejar hasta el día de su muerte, es decir, por lo menos a la altura de mi vida, ¿no? Con esto quiero decir que el problema del litio es el problema del automóvil. No se van a reducir las emisiones fabricando automóviles eléctricos. Solo se pueden reducir utilizando bicicletas y transporte público. Es la única solución. Entonces, creo que sí, que el litio tiene un valor estratégico para las energías renovables, pero no es eso lo que está demandando el litio actualmente. O sea, por otro lado, le quería preguntar si hay casos modelo que podamos hacer referencia, digamos, a la gestión sostenible de las tierras secas, de las áreas en peligro de desertificación. No hay un país que se pueda decir que es mejor que el otro. Hay casos, hay casos. Yo diría que China es un país que ha avanzado muchísimo porque hay una política del Estado en recuperar tierras desertificadas y le ponen mucha inversión. Y, bueno, Israel también es un país que en realidad Israel ha luchado contra el desierto. No sé si se han adaptado mucho al desierto. Yo he estado en Israel y fue muy interesante. Estaba en una plantación de olivos y fue la única vez en mi vida que escuché a un productor que me decía: ¡ay, ojalá que no llueva! Yo digo, ¿dónde estoy? En la luna. Y no, porque tenía cada plantita de olivo conectada a un sensor y ese sensor estaba conectado a la universidad, que le decía cómo tenía que graduar el agua que tenía en un reservorio. Y si llovía, se le armaba un desbarajuste total. Entonces, tienen estrategias muy interesantes, como acumular el agua, por ejemplo, en los médanos, para que no se evapore. Pero veo que es más un país que está luchando contra el desierto. Yo lo que creo es que las verdaderas adaptaciones a las tierras secas las encontramos en las culturas más tradicionales. Cuando miramos, por ejemplo, las culturas andinas, cuando miramos las culturas de los oasis en los márgenes del desierto,
o cuando miramos la recolección, la cosecha de aguas y tierras en las montañas de Marruecos. O sea, son prácticas ligadas a la memoria colectiva, que son de adaptación y de lucha. Y bueno, hay muchos ejemplos, pero son ejemplos muy pequeños a nivel internacional. Yo diría que China, no sé, Vanina, ¿vos qué opinás? Es uno de los países que están más desarrollados. Comparto en ese aspecto, e incluso creo que es interesante por ahí conocer casos nacionales de muy buen desarrollo o implementación de prácticas de manejo sostenible de tierras que hoy por hoy hacen que se puedan desmarcar de estas situaciones. Si vemos cómo manejan los wichis, comunidades locales en Salta, manejo ganadero bajo monte, es algo admirable. Incluso en el desierto de la Valle, cómo se han desmarcado de determinadas condiciones de desertificación severa y sin embargo siguen pudiendo producir y manteniéndose dentro de esos ecosistemas, creo que también es loable, así como poblaciones en nuestra Patagonia, que también tiene procesos de desertificación sumamente preocupantes. De todas formas, creo que, como bien mencionaban, hay una cuestión de deuda desde el diseño de la política pública y uno tiene que seguir trabajando en pos de eso. Y creo que la sinergia, y esto que te agradezco también que hayas presentado el logro, ¿no?, mancomunado de la creación de este Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y de Desertificación, que, como bien decías, es justamente el esfuerzo de personas en distintos organismos e instituciones del Estado Nacional que promueven la ciencia, la tecnología, que trabajan con las comunidades locales y que desde ya creo que somos todos pasionales por lo que se hace. Y celebro que la sociedad científica argentina te tenga en su seno, porque creo que sos una referente para la desertificación a nivel nacional. A título de color, la otra vez le decían que es nuestra Marcela Tiner de la desertificación. No te dijeron Mirta Legrand, te dijeron Marcela Tiner, así que, pero bueno, creo que celebro eso y creo que hay mucho por hacer y sos un referente para nuestra generación, ¿no?, que tomamos la posta y que seguimos aprendiendo de esto y agradezco también esta posibilidad de compartir experiencias. Pero creo que el país tiene mucho como para seguir haciendo. En los años 50, un comentario, Elena, sobre esto que vos dijiste, porque en realidad los mapas son los que llaman más la atención. A mí algo que me preocupa desde la agricultura quizás, pero es un poco lo mismo que vos presentaste, de si Argentina es un gran país, uno de los primeros en territorio del mundo, y es un país que no está vacío, sino que está vaciándose de gente, con un desplazamiento importante de gente. Y cuando vos mostrás un poco los mapas justamente, es decir, en términos de cantidad de personas vinculadas con la productividad de esos espacios y esa política posible quizás de encerramiento de lugares, parece que lo único que quedaría sobreviviendo en estos 70 años sería Buenos Aires y no mucho más. Mi pregunta va hacia eso, es decir, en el marco de la construcción de toda esta información científica, es los decisores de política pública, no los científicos, que están alertando a los gritos prácticamente lo que está sucediendo. ¿Están prestando atención a esto? Es decir, ¿hay un escenario de mirada de quizá esta generación o las que vengan desde la política pública pensando eso? Porque la tendencia triste es ver este proceso, es decir, quién está de alguna manera pensando no en el próximo gobierno, sino en las próximas generaciones, y cómo nos paramos frente a eso. Y lo segundo es, cuando vos mencionás el tema de la financiación, que digamos hay algunos documentos interesantes entre el IPCC y el IPBES que empiezan a trabajar sobre eso, pero hay otra ventana más que sumo como dato, que es que en este mismo momento el IPBES está abriendo un nuevo programa entre lo que tiene que ver con valoración de la biodiversidad y finanzas, no sé por qué, pero está. Y ahí me parece que habría que aprovechar esta instancia que vos mencionas de la área desértica, porque nadie tal cual le da bolilla a algo tan importante y ni siquiera estamos evaluando los servicios ecosistémicos en los desiertos. En los años 50, por una circunstancia particular, fui a Mendoza y pasé un largo periodo y además vino una
una peste de parálisis infantil en Buenos Aires, entonces me dejaron en Mendoza. Y yo la poliomielitis. Y yo me sorprendí a ver el sistema de riego de los viñedos, cómo los viñateros, generalmente contratistas, cuidaban el sistema de riego. No lo había visto en ningún otro lugar del país y me sorprendió. Y me parece que eso está en el origen de la tradición de Mendoza por el cuidado del agua. Muchas otras cosas. Los peones no andaban a caballo, andaban en bicicleta. Había una cultura distinta que me sorprendió yendo desde La Pampa, ¿no? Sí, eso es verdad, es verdad. El agua en las acequias y en los canales es un paisaje cultural en Mendoza, muy, muy interiorizado por los mendocinos, pero también es verdad que nos hemos desarrollado de espaldas a las tierras secas. O sea, el territorio irrigado es el 4% con suerte del territorio del territorio provincial, y el resto son tierras secas no irrigadas. Y para construir la riqueza del oasis, captamos toda el agua de los ríos, dejamos sin escurrimiento los ríos en la llanura, extrajimos los recursos naturales de la llanura seca, como el bosque de algarrobos, para conducir el viñedo y para fomentar el crecimiento de la ciudad y el establecimiento del ferrocarril. Y bueno, dejamos que se desertificara todo lo demás. Esas cosas son las que hay que revisar, porque estamos repitiendo el mismo modelo de la nación a nivel provincial. Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr un mayor equilibrio territorial, que no haya competencia, sino complementación entre las zonas irrigadas y las no irrigadas, y desarrollar con un paquete tecnológico sustentable que no requiere grandes inversiones. Porque si uno se pone a pensar en lo que se gasta en las obras hidráulicas en la zona irrigada, no es mucho lo que se necesita para hacer un pozo de agua subterránea o para llevar un acueducto ganadero a la zona del desierto, y provocaría un impacto profundísimo, ¿no? Bueno, me alegro mucho de su ingreso a la academia. Muy interesante su exposición. Y como yo soy patagónico y es una zona acosada por la falta de agua, hay fenómenos que tienen que ver, si lo queremos solucionar, con el factor cultural. Por ejemplo, Comodoro Rivadavia se abastece agua, y Caleta Olivia también, de un lago que es el lago Múster. Al lado estaba el lago Cohuehuapi, que ya no existe más, se secó. El Múster bajó 20 metros, su profundidad creo que era 60 metros. Y la zona patagónica fue la única en el país donde hubo una inmigración interna con el descubrimiento del petróleo en la década del 30. Es decir, que todos los extranjeros que están en Patagonia son de otras provincias, en general. Y el factor cultural de la cultura del agua no existe. O sea, el área esa tiene vientos, se intentó y se volvió después a utilizar la energía eólica, pero no funcionaba hace 20 años porque había una diferencia de 85 centavos a 95 centavos respecto al petróleo por kilovatio, una cosa por el estilo. Pero la Patagonia se está quedando sin agua. Todos los ríos que tiene el Colorado, el Negro, el Deseado, son de origen glaciario. Entonces, sigue aumentando la población. No estoy proponiendo que no se pueble la Patagonia. Lo que quiero decir es que no hay una planificación de la utilización inteligente del recurso, agua y suelo.
Y no hablemos del factor de contaminación, porque las aguas se tiran sin tratar al mar. Hay un ejemplo de libro que pasó con Río Grande, en Tierra del Fuego, donde tiene el sistema cloacal aguas abajo de la deriva litoral, y cuando vino el boom de fabricación y que hubo mucho consumo de agua, empezaron, como la toma de agua estaba cerca del mar, se contaminaba y había grandes problemas sanitarios. O sea, todo es un aquelarre en el sistema de urbanización. No hay una planificación y todo se hace por impulsos políticos circunstanciales, es decir, no entrar en cuestiones políticas. Es decir, hay una falta cultural muy grande en Patagonia en el uso del territorio y del recurso agua. Y se sigue, digamos, desperdiciando la oportunidad de utilizarla. Incluso en los caminos es muy común, vialidad provincial de todas las provincias patagónicas, bueno, se inunda un sector cerca de un área costera, entonces con la hoja de vialidad se hace un tajo hacia el mar. Eso genera una cárcava que no solo aumenta la evapotranspiración, sino que corta el camino, hay que hacer obras de desviarlo. Lo conozco bien eso. Incluso cuando hicimos un trabajo en lo que ahora es el Parque Nacional Monteleón, señalamos todas las deficiencias que había en el uso territorial, nos llevaron el apunte y se solucionaron bastante. O sea que lo que hace falta, yo digo, nosotros sabemos lo que pasa, cómo pasa, y dónde pasa. Está publicado acá y en el extranjero, y esa información no se usa. Y está pagado con fondos públicos o algunos internacionales. O sea, no resiste el análisis de por qué no hay una actividad, digamos, que controle el uso territorial. Estamos hablando de la parte desértica específicamente, ¿cierto? Así que yo creo que lo que ustedes están haciendo es ampliamente meritorio y hay que buscarle una salida, o sea, hay que difundir esta información, porque uno a veces recibe la información del extranjero, qué es lo que va a pasar en las costas argentinas, y los que trabajamos en las costas argentinas somos los que originamos esa información, o sea, es de locos, ¿no? Digamos, el sistema. A todos nos pasa lo mismo. Entonces yo creo que hay que hacerlo conducente para que la información que nosotros, los argentinos, producimos en la diversa métier que estamos considerando, se utilicen. Y es un factor cultural que nos está faltando. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, y a lo que dice le sumo, en Patagonia, las últimas acciones de algunos gobiernos provinciales, por ejemplo, en la cacería del guanaco, porque lo declararon una especie plaga. Entonces, es una cosa terrible. Y eso está desde el Estado y todos lo conocemos y no decimos nada. A mí me parece que es también un buen desafío para la academia. Bueno, yo estoy recién llegando y por ahí se empiezan a ocurrir cosas, porque me da pena que la academia no tenga más impacto público. Estaría buenísimo realmente, que un núcleo pensante como es el de esta academia pudiera, por ejemplo, con algunas de las presentaciones, pedirle al presentador que haga una gacetilla de prensa y largar la gacetilla en los medios de prensa. Yo fui periodista 9 años. ¿Ah, sí? No deja de sorprenderme. No, pero lo hacemos. En cada ocasión hacemos la información. Ahora vamos a hacer de esto un video. Se va a poner el video en la página, sí. En la página, pero además con acceso a todo el mundo. Y avisamos al grupo de periodistas que se ocupa de temas ambientales en Buenos Aires y también en el interior. Y además a 2 o 3 amigos míos
que eran periodistas conmigo y ahora son secretarios generales de la redacción, y la repercusión que tenemos es realmente muy poca. No le cuento tengo otro kiosco que es el juicio de la causa Mendoza, donde se trata de recuperarla. Es el Riachuelo, Matanza Riachuelo. El Matanza Riachuelo. La causa se llama Mendoza porque le dicen... yo digo, sonamos, uno vamos a Mendoza. El nombre. Y sobre eso también, y es una cosa dramática, donde la gente se enferma delante suyo. De un mes para otro uno encuentra que en las condiciones de respirar de la gente han cambiado y hay una total insensibilidad. Y desde el punto de vista político, absoluta insensibilidad. Un día, un amigo, bueno, no voy a seguir con detalles, con nombres, pero un día un amigo mío que es radical, y entonces me dice, ¿por qué no lo vas a ver a fulano? Que es un señor que hoy es diputado nacional, bastante prominente, no quiso saber nada del tema. No, ya está, no digo más, porque si no... Sí, cuente. No. Yo creo que estamos ya... Perdón. Sí, doctora. Bueno, tengo una inquietud hace tiempo porque yo estuve haciendo investigaciones por mi propio interés sobre modelos de desarrollo en zonas áridas y semiáridas, y uno de los casos que estudié fue La Pampa, y uno de los casos de movimiento demográfico, de expulsión de población histórico, en nuestro caso es el río Atuel, la cuenca baja del río Atuel, a consecuencia del manejo del caso por Mendoza. Y es un caso que seguramente usted conocerá muy bien y me ayudará a ilustrarme, porque ahí aparece una de las cuestiones que usted menciona, la cuestión de las jerarquías de las legislaciones, las interferencias jurisdiccionales. Pero entre todo esto, que algún exgobernador me mencionó, que la autarquía del Instituto de Agua de Mendoza era superior a cualquier otra legislación, que por lo tanto los mendocinos podían hacer cualquier cosa con su agua, supuestamente, más incluso sobre dictámenes de la Corte Suprema de Justicia. Y por otro lado, le quiero decir que, según lo que yo estuve estudiando y las últimas lecturas que tengo, la economía de las zonas desiertas tiene un futuro enorme, porque hoy en la Luna se están plantando especies extremófilas, que se llaman, bacterias extremófilas, es decir, el futuro de nuestra civilización, si superamos este pequeño inconveniente que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, puede ser posible a través de la experiencia, de las economías, de las biodiversidades áridas que tenemos hoy en la Tierra, que es lo primero que se va a tratar de cultivar para explorar, para generar las bases lunares y después, si Dios quiere, llegar a otro mundo. Estamos pensando muy a futuro y tenemos que pensar en términos mucho más realistas. Yo soy una convencida de las pequeñas acciones que generan grandes impactos y por eso trabajo en desarrollo local. Y trabajo en desarrollo local con un paquete tecnológico que necesita muy poca tecnología, casi todas son tecnologías blandas, y que recurre mucho a los saberes tradicionales, porque es la gente del lugar la que más conoce lo que quiere y a dónde quiere llegar y cómo lograrlo. Y vamos construyendo en conjunto un saber técnico con un saber diferente, que es el que conversamos con la gente. Entonces, estoy segura que el futuro de las tierras secas tiene que ser un futuro mucho mejor que el actual y que bien desarrolladas pueden llegar a ser un reservorio para la humanidad. Lo van a hacer seguramente desde el punto de vista del territorio, lo van a hacer seguramente desde el punto de vista de las energías renovables, lo van a hacer seguramente desde el punto de vista cultural. Pero bueno, todavía falta bastante para eso. Y me causó cosita lo que dijiste del río Atuel. Evidentemente es un problema interprovincial, pero yo he estudiado también el Atuel como geomorfóloga y con historia ambiental.
Y te puedo decir que solamente en épocas de grandes crecidas, el atuel llegaba a la pampa. En realidad se infiltraba prácticamente antes de llegar al Colorado y al Salado, perdón, y formaba los grandísimos bañados del atuel, que eso sí llegaban a la pampa, pero bajo la forma de bañados. Y el Departamento General de Irrigación, que es al órgano hídrico de gestión hídrica que te refieres, no es un estado dentro de un estado. Responde a una ley muy antigua, que es la Ley de Aguas de Mendoza. Y cuando se hizo esa Ley de Aguas en Mendoza, prácticamente no existían los problemas interjurisdiccionales. Claro, mandaba la nación. Y bueno, somos partes del COIRCO y las cosas tendrán que resolverse, porque esta enemistad entre dos provincias vecinas es una barbaridad. Me parece que no es sano para nadie. Pero hay muchas argumentaciones a favor y en contra, ¿no? También el tema de los nihuiles y toda la historia previa. No, es una curiosidad que surge un poco hacia dónde derivó la conversación, porque yo sé que ahora hay viñedos en zonas altas, donde el riego por declive no llega al riego tradicional. Y entonces se realiza con otro tipo de riegos que demandan menos cantidad de agua. La pregunta es si hay alguna iniciativa o alguna perspectiva hacia futuro de pensar que la irrigación por inundación va a ser reemplazada por métodos más eficientes y por lo tanto se pueda disponer de la misma agua para mayores superficies o beneficios de otras áreas. Esa es la tendencia en este momento. O sea, hay todo un movimiento muy fuerte desde el Departamento General de Irrigación para generar otras metodologías de riego, porque la eficiencia del riego, otras técnicas de riego, la eficiencia del riego es del 30%. Eso es una barbaridad total. O sea que estamos perdiendo el 70% del recurso, que es un recurso fantástico, es lo único que tenemos. Entonces, bueno, la idea es trabajar con riego por goteo, utilizar otras técnicas. Hace poco viajaron a Israel, una delegación provincial, para traer nuevas tecnologías. Sobre todo creo que es para la impermeabilización de canales, que no sea una impermeabilización tan costosa como es la del cemento. Hay otras tecnologías en este momento y hay que impermeabilizarlos, porque si no se pierde. Pero lamentablemente también tenemos no solamente esa ineficiencia en el riego, sino también en el uso del agua potable. Prácticamente la mayor parte del agua potable se pierde porque los ductos son muy antiguos, están todos rotos y el agua se escurre y se va. Así que... Sí, te agrego algo de lo que dijo Elena. Yo en la época que tenía subsidio para el tema, después me lo cortaron, trabajamos con el sector vitivinícola en Mendoza y ahí se trabajaba a nivel de interacción con el Estado provincial y con la empresa. Y 2 o 3 de las empresas líderes estaban experimentando con varias cuestiones ya en la década de hace 10 años atrás, con riego por goteo, mezcla de cultivos, por ejemplo, introducción del olivo mezclado con el viñedo para reducir el tema de calentamiento y evaporación y pérdida de agua, redes y combinación de productos derivados para generar un mercado. O sea que hay toda una iniciativa. El problema que vos tenés en Mendoza es que el 60% de la producción está en manos de pequeños productores, que no tienen los fondos justamente para acceder a esta tecnología. No quise mencionar la más desgraciada situación, que es que los suburbios de Mendoza se extienden sobre las zonas de regadío, transformando en countries y cemento, digamos, urbanizado,
que no es un fenómeno solamente nuestro. El Cairo es una de las tragedias mundiales, yo diría, porque han urbanizado gran parte del delta, ¿no? del Nilo. Pero claro, son tanto el cambio del sistema de riego como el control urbanístico de la ocupación de las zonas de regadío, es algo en que el Estado tiene que tener un rol muchísimo más enérgico, ¿no? y de planificación, me parece. Bueno, muchísimas gracias. Hemos disfrutado mucho.